¿Quién decidió que un día tendría 24 horas, o que el año duraría 365 días? Son preguntas que casi nunca nos hacemos al despertar cada mañana. Damos por hecho los calendarios y los relojes. Pero medir el tiempo con precisión fue durante milenios todo un desafío. Desde que el ser humano pudo observar el cielo, notó patrones repetitivos. El sol salía cada día por el mismo punto del horizonte, la luna pasaba de creciente a llena en ciclos mensuales, y las estaciones se sucedían de forma regular. Se suele decir que, los pueblos y culturas han plasmado el paso de las estaciones, la religión y la astronomía en diferentes calendarios a lo largo de la historia. Esa larga historia colectiva es la que vamos a explorar ahora. ¿Cómo surgieron las horas, los días y los años tal como los conocemos? Al final de este viaje entenderás no solo quienes participaron en esta invención, sino también por qué lo hicieron. Bienvenidos a otra historia, tu canal de curiosidades históricas contado de forma sencilla y cercana. En este episodio vamos a recorrer los principales hitos de la historia del tiempo. Pasaremos de los ciclos astronómicos más antiguos, a las grandes reformas del calendario, como la de Julio César y la de Gregorio XIII, y finalmente al establecimiento de los usos horarios modernos. Los cazadores-recolectores y luego los primeros agricultores observaban el paso del tiempo en señales naturales, el día con la salida del sol, la noche con la aparición de la luna y las estrellas, el año con las estaciones cambiantes. Aún sin calendarios formales, el ser humano notó estos ritmos. Por ejemplo, hace más de 8000 años, alrededor del 6000 a.C., ya había en Escocia un círculo de 12 piedras que marcaba las fases lunares a lo largo del año. Incluso en Europa hay monumentos megalíticos como Stonehenge y Karnak alineados con el solsticio de verano. Imagina a un agricultor prehistórico, sabía que la luna llena previa a la temporada de lluvias anunciaba el momento de sembrar. Con esa intuición aprendieron a contar los días entre cosechas. Con el paso de las generaciones, esos patrones se volvieron tradiciones que se enseñaban de padres a hijos. No necesitaban números escritos. Bastaba la repetición cíclica de la naturaleza para marcar su calendario primitivo. Un gran avance vino de Mesopotamia, el actual Irak. Allí surgieron los primeros calendarios formales. Hacia el 3000 a.C., los sumerios dividieron el año en 12 meses basados en el ciclo lunar. Cada vez que aparecía la luna nueva al anochecer, comenzaba un mes nuevo. 12 lunas daban 354 días, menos que el año solar de casi 365 días. Para compensarlo, los sumerios añadían un mes intercalar cada 3 o 4 años, manteniendo así las estaciones alineadas con el calendario. Esta innovación sumeria inspiró a otros pueblos antiguos, incluso en lugares lejanos. Gracias a la invención de la escritura cuneiforme, dejaron registros de sus observaciones astronómicas, incluyendo eclipses, que luego heredarían astrónomos griegos y árabes. Los babilonios, que sucedieron a los sumerios, adoptaron el sistema sexagesimal en su astronomía. Por eso ellos dividieron el día en 24 horas y la hora en 60 minutos. Nosotros aún usamos esa base 60, nuestros relojes marcan 60 segundos y 60 minutos por hora, y nuestros mapas usan 360 grados en un círculo. Cada vez que miras un reloj digital o un compás de cartografía con 360 grados, estás viendo la huella babilónica en el tiempo. En paralelo, en el Valle del Nilo hubo otro gran avance. Los antiguos egipcios observaron que el río Nilo inundaba cada año y que eso coincidía con un periodo regular. Calcularon que ese ciclo duraba 365 días. Basados en eso, hacia el 3000 a.C. crearon un calendario solar con 12 meses de 30 días, más 5 días extra de festividad al final de cada año.
Estos 5 días epagómenos estaban dedicados a celebraciones religiosas especiales. De hecho, los egipcios sabían que su calendario solar sin bisiesto se adelantaba respecto al año real un día cada 4 años, así que lo aceptaron como parte de su sistema permanente. A diferencia del sistema mesopotámico, ellos dejaron el calendario fijo en 365 días exactos y no lo intercalaban con frecuencia. Además, dividieron el día en 24 horas totales. Construyeron obeliscos como relojes de sol y usaron relojes de agua, clepsidras, para medir la noche. Para ellos, el día completo se pensaba en 12 horas de luz y 12 de oscuridad, contando la transición al amanecer y al atardecer. En otras palabras, obtuvieron nuestras 24 horas distinguiendo día y noche con herramientas ingeniosas. De ahí viene la idea de las 12 horas en una parte del día. En resumen, de Mesopotamia heredamos la estructura de horas base 60, y de Egipto heredamos el año de 365 días. Ambos inventos fueron fundamentales. Con estos cimientos, más tarde los griegos y romanos fueron refinando el calendario y organizando las semanas y los meses según nuevas necesidades. Otros pueblos de la antigüedad también midieron el tiempo de maneras ingeniosas. En la antigua Grecia, astrónomos como Hiparco, siglo II a.C., adoptaron el día de 24 horas basándose en los mesopotámicos y refinaron las posiciones celestes. En China se desarrollaron calendarios lunisolares muy precisos desde hace milenios, muy útiles para la agricultura. En América, los mayas crearon un calendario notable, combinaban un ciclo ceremonial de 260 días con el año solar de 365 días, y llevaban una cuenta larga de miles de años. Es fascinante, pero todo ello evolucionó de manera independiente. Nuestro enfoque seguirá la tradición que desembocó en el calendario europeo, que luego se difundió globalmente. El siguiente gran salto vino de la mano de Roma. Al principio, los romanos tenían un calendario lunar muy irregular, comenzaba en marzo y terminaba en diciembre, con solo 10 meses y 304 días. Poco a poco añadieron enero y febrero, pero el sistema seguía desajustado con las estaciones. Por eso, en el año 46 a.C. Julio César hizo una reforma completa. Con la ayuda del astrónomo egipcio Sosígenes de Alejandría, instauró el calendario juliano de 365 días, con un día extra cada 4 años. Tuvo que agregar 10 días extra en ese año de reforma para alinearlo con el sol. Después de esto, el calendario juliano quedó fijado con 12 meses de 365 días y con bisiestos regulares. Julio César incluso dio su nombre al mes de julio, antes llamado Quintilis, y su sucesor Octavio Augusto al mes de agosto, antes Sestilis. Así quedaron los nombres que usamos hoy. Gracias a esta medida, por primera vez en siglos Europa entera tuvo un calendario estable, lo que facilitó la vida a todos. Por ejemplo, los romanos dejaron de intercalar meses a la carta en función de su conveniencia política, algo que los pontífices hacían en el pasado. Con el calendario juliano, ya no había trampa, cada año tenía 365 o 366 días según la regla establecida, y Roma extendió ese calendario por toda su vasta región. Durante la Edad Media en Europa se continuó usando el calendario juliano. La vida cotidiana y religiosa giraba en torno a él, en los monasterios rezaban las horas matutinas, vísperas, etc., y las campanas de la iglesia marcaban los momentos principales del día. Hacia los siglos XIV-XV surgieron los primeros relojes mecánicos en los campanarios de las catedrales, que hacían sonar las horas a intervalos regulares. Pero esas máquinas reforzaron la idea del día dividido, no cambiaron el calendario. Curiosamente, incluso dentro de Europa no todos empezaban el año en la misma fecha,
Algunas regiones ponían el año nuevo en marzo, según la anunciación de la Virgen, otras en enero, otras en diciembre. Esto significaba que en diferentes lugares podían dar fechas distintas a un mismo día. Sin embargo, la base era el calendario juliano. Pese a la variedad de inicios de año, la sociedad medieval mantuvo un esquema semejante al legado romano. Así se llegó al siglo XVI sin una reforma global, aunque los errores acumulados eran evidentes. Hacia finales del siglo XVI, ya era clara la necesidad de corregir el calendario. El equinoccio de primavera, que debía ocurrir cada 21 de marzo según una tradición del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se había adelantado varios días debido al desfase del calendario juliano. Esto afectaba el cálculo de la Pascua cristiana, un tema muy importante. En 1582 el Papa Gregorio XIII encargó una reforma. Astrónomos y matemáticos, como el jesuita Cristóbal Clavio, prepararon los cálculos necesarios. El Papa publicó el nuevo calendario que lleva su nombre. La medida principal fue suprimir 10 días de golpe. En los países católicos de Europa, tras el jueves 4 de octubre de 1582 siguió el viernes 15 de octubre. Con ello el equinoccio volvió al 21 de marzo. Además, se ajustó la regla de los años bisiestos. Ahora serían bisiestos los divisibles por 4, excepto los divisibles por 100, salvo que también sean divisibles por 400. Esto hizo al calendario gregoriano más preciso a largo plazo. Por ejemplo, se estima que hoy en día el calendario gregoriano se desajusta solo 26 segundos al año, lo que implica que en miles de años haría falta ajustar un día. La reforma gregoriana fue un gran esfuerzo científico y eclesiástico. Al final de cuentas, devolvió al calendario la armonía con la astronomía antigua establecida en Nicea. La adopción del calendario gregoriano no ocurrió de golpe en todo el mundo. Los países católicos del sur de Europa lo aceptaron casi de inmediato. Italia, España, Portugal, entre otros. Pero otros fueron más lentos. Inglaterra no lo adoptó hasta 1752, saltando 11 días de una vez, y en Rusia el cambio se hizo después de la Revolución de 1918. Durante esos siglos coexistieron dos calendarios. Viajar de un país a otro era literalmente viajar en el tiempo entre fechas distintas. Al final, sin embargo, el calendario gregoriano prevaleció casi en todo el planeta. Hoy en día casi todos seguimos usando este mismo calendario, con algunas variaciones en la celebración de fiestas, salvo excepciones culturales. De todos modos, esa historia demuestra que incluso el calendario de todos los años actuales fue establecido por acuerdos humanos y puede cambiarse si es necesario. Quedaba por definir el reloj global. Hasta el siglo XIX cada localidad tenía su hora local. Pero con los ferrocarriles y el telégrafo surgió la necesidad de un estándar. En 1884, en una conferencia internacional en Washington, se acordó fijar el meridiano de Greenwich, Londres, como longitud cero y establecer la hora media de Greenwich, GMT, como referencia universal. Se dividió la Tierra en 24 zonas horarias, cada una de 15 grados de longitud. Gracias a este acuerdo, hoy todos sincronizamos el tiempo globalmente usando el UTC, sucesor del GMT. Esas decisiones de finales del siglo XIX son la base de que podamos, por ejemplo, coordinar vuelos, llamadas internacionales y hasta los relojes de los teléfonos móviles de manera uniforme. En el mundo actual seguimos usando el legado de toda esa historia del tiempo. Mantenemos la idea de 24 horas al día, de 12 meses al año y de 7 días a la semana. Esa semana de 7 días es una herencia babilónica que pasó al mundo occidental. Incluso definimos el segundo de forma precisa usando relojes atómicos, pero ese segundo aún se basa en un 86.400 del día terrestre. En otras palabras,
nuestras unidades de tiempo actuales mezclan la tecnología moderna con acuerdos de hace milenios. Un dato curioso, España, por ejemplo, adelanta su hora oficial en verano para aprovechar la luz solar, y de hecho mantiene desde 1942 el uso horario central europeo, GMT+1, en lugar del GMT natural. También hay zonas con usos no enteros. La India está en GMT+530 y Nepal en GMT+545. Todo eso recuerda que el uso horario perfecto es una decisión nacional. Sin embargo, en general el sistema global funciona sorprendentemente bien y usamos esas medidas sin cuestionarlas cada día. Reflexionemos un momento, el tiempo en sí fluye constante, pero la forma en que lo dividimos es totalmente humana. A lo largo de la historia se han probado calendarios con meses de 28 días exactos, semanas de 10 días o años de 360 días. Hubo revoluciones, como la francesa, que introdujo temporalmente semanas decimales y experimentos sociales, pero hemos terminado volviendo a estructuras muy similares por conveniencia práctica. Esto nos enseña que las horas, los días y los años no son leyes de la naturaleza sino acuerdos sociales muy ingeniosos. Cada vez que miras tu reloj o programas una reunión para cierta hora, estás usando el ingenio combinado de sumerios, egipcios, romanos, Gregorio XIII, Fleming y muchos otros. Cada civilización aportó su grano de arena al rompecabezas del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido histórico por el tiempo. Si te ha parecido interesante descubrir cómo distintas culturas dieron forma a las horas y los días que usamos, dale me gusta al video, activa la campanita y suscríbete a Otra Historia para más contenidos curiosos. Comparte este video con tus amigos y déjanos en los comentarios qué dato de esta historia te sorprendió más. Es gratis y nos ayuda a seguir trayendo más contenido interesante. Hasta otra historia.